Amigos de Hola TV, buen día. Con el placer de estar con ustedes y hacerles saber que tengo el honor de abrir el primer programa denominado Voces Libres para ustedes que amablemente nos observan día a día. Tengo el placer de compartir este programa con grandes personalidades que nos acompañan, gente de letras que participa en algunas otras secciones de Hola TV, pero que esta vez estaremos discutiendo temas de interés para usted. El señor Jesús Chávez, el señor profesor Gabriel Rovira, bienvenido, y Sandino Gámez, que nos hace el favor también de acompañarnos. El día de hoy vamos a discutir, y ojalá y esto pudiera durar horas porque hay mucha tela donde cortar, lo que está en boga y que estamos viviendo todos los días, que es el evento electoral. Cualquiera pensaría que es una guerra sin tregua por las situaciones que están dando, y es lo que vamos a comentar aquí, y el sentir de los ciudadanos y el pensar de cada uno de los hombres de letras que me hacen el favor y el honor de acompañarme. Muchachos, tienen la voz. ¿Cómo ven ustedes este evento que está dando, la característica que está tomando y la repetición de los personajes que los vemos cada 3 y cada 6 años? Pues de entrada es importante agradecer el que haya un foro de discusión sobre temas públicos. La política no es todo en la vida, pero la mayoría de las cosas de la vida sí son política. La política, el arte de vivir en comunidad, en ciudad, y de tener una aspiración a que nuestra vida en común tenga unos mínimos márgenes de convivencia para que todos estemos contentos y a gusto. El poder tener elecciones regulares ayuda a los ciudadanos a ponerse a pensar en qué es su sociedad, hacia dónde va, y en efecto, cada vez que vemos en las campañas políticas, en cada periodo electoral, que aparecen rostros y personas y nombres, empieza a haber estos comentarios acerca de que son los mismos, de que no hay propuestas, que no hay proyectos, y en eso hay mucho de verdad, pero hay mucho de verdad también en que los ciudadanos todavía no hemos entrado realmente a la exigencia hacia esta clase política para que toque los temas importantes. Vaya que no hemos asumido nuestro papel como ciudadanos. ¿Cómo ve, maestro? Más que una guerra, yo le llamaría una fiesta, la fiesta de la democracia, donde el ciudadano expresa sus ilusiones, sus fantasías, pero también demuestra su poder, el poder ciudadano al poder elegir y darle ese tesoro que guarda en sí, su voto, su simpatía a alguna de las propuestas que están en campaña. Yo creo que los nuevos tiempos son de revalorar esa participación de ambos lados. Podríamos resumir que es un poder que no hemos sabido ejercer. Exactamente. O que no nos y hemos tenemos dado cuenta que no tenemos. que Sin embargo, aparecen los mismos personajes. ¿Cómo ve, profesor Rovira? Bueno, a mí siempre me dice mi mamá una cosa a la que yo procuro hacerle caso siempre que se puede, pero a veces no se puede, que es que nunca hable de política ni de religión, ¿no? Sobre todo cuando yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? También. Y es porque mucha gente pone la democracia como un valor sagrado, ¿sí? Como un valor del cual no se discute su bondad o su eficacia, ¿sí? Y hablan de la existencia de la democracia en los países por las cosas que hacen en él. Principalmente la idea que tenemos en México de democracia es la de que tenemos elecciones, de cada tanto abrimos un periodo en el que podemos llevar nuestro voto a las urnas, y con eso, en la medida en que esto es cierto, elegimos nuestras autoridades, ¿no? El problema es que incluso si esto fuera cierto, la democracia no se reduce solamente a esto. Entonces hablar de la fiesta de la democracia se me hace un poco... El carnaval de la democracia. Sí, yo más bien hablaría de eso. Le voy a decir por qué. Porque es que si a mí me dicen
que un país es democrático porque puede hacer elecciones y porque todas las personas pueden votar, porque de hecho todos podemos votar. Tiene sus bemoles. Sí, es que no es cierto. Es que para que la democracia realmente exista, tendríamos que tener poder de decisión sobre los asuntos de la polis, los asuntos que realmente nos interesan como ciudadanos. Y no los tenemos, porque una vez que se eligen las personas que nos van a representar, jamás nos vuelven a consultar. No, y hay más. Que si la democracia realmente fuera un poder, no solamente tendríamos el poder de poner a la gente que nos va a representar, sino además deberíamos tener el poder de quitarlos. Así es. Y deberíamos también tener el poder de cuestionar sus aportaciones y sus participaciones. En México no existen estos recursos, no tenemos la posibilidad de hacer jamás lo hemos visto. No hemos visto que podamos nosotros revocar un mandato por mandato popular, que se hagan plebiscitos, que se hagan discusiones públicas acerca de como referéndums. cualquier empleado, que si no sirve lo quitas y pones otro. Y mira, en todo esto nos ronda le llamaría yo una maldición, y voy a hacer mención a lo que una vez ya hice alusión. En 1958, Adolfo López Mateos, con algún grado de sabiduría, diría yo, hizo esta pronunciación. Dijo: la Revolución Mexicana fue la revolución perfecta. A los ricos los hizo pobres, a los pobres los hizo pendejos, y a los pendejos los hizo políticos. Y pareciera ver que cuando vemos que vienen nuevamente las elecciones, pues esa expresión de 1958 está tan vigente como cuando la mencionó. Y la gente está cansada de sacar del diván viejo la misma revista y ver las mismas caras y no ver ninguna propuesta ni nada nuevo. Aquí hay que recordar que México ha pasado por un sistema de partido único a un sistema de 4 partidos únicos, o 5, o no sé, ahorita hay más, sin haber pasado realmente por una transición realmente democrática, porque José Woldenberg lo explica en un curso que dio en la UNAM y que estaba en el sitio descargacultura.unam.mx, explica cómo el proceso de la transición a la democracia de México pasó por darle espacios a esta oposición política muy cómoda de la izquierda nacional dentro del Congreso, y darle al PAN gubernaturas a partir del año 86, creo. Y una izquierda prefabricada, finalmente. Y también la imposibilidad de los grupos de izquierda a partir de la ruptura en el 88 de organizarse y convocar al pueblo de México a defender estos derechos que supuestamente son los que debían de existir después de 70 años de partido único en México. Entonces, en este momento lo que nos sucede es que estamos en una crisis de credibilidad, especialmente sobre los partidos políticos, donde se ha agregado el concepto de candidato ciudadano o de candidato independiente, creciendo eso, que es un contrasentido acerca del proceso de elección democrática. Ante ese escenario estamos viviendo prácticamente una docena de partidos, un poco más. ¿Qué expectativa tenemos en ese caso? Una opinión. Desgraciadamente, el invitado de esa fiesta que yo hablo con ilusión y con fantasía, falta un invitado. El invitado de honor debe ser el ciudadano. Y estoy consciente de que a la democracia mexicana le afecta este síndrome. 2 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. Entonces nos quedamos en un interregno dañino, y me voy a referir a esto, en la ciudadanización de nuestros órganos electorales. Avanzamos, ahorita mencionaba el maestro Sandino, al que saludo con cariño y aprecio, igual que al maestro Rovira, del maestro José Woldenberg, un experto en democracia, en cuestiones electorales, como el que le sucedió. Pero en este proceso, en estos tiempos, retrocedimos al dejarle a los partidos que organicen nuestras elecciones, pero dejar a un lado al ciudadano. Y lo estamos viendo en una pequeña escala en el Instituto Estatal Electoral, donde se han realizado aberraciones políticas que están entorpeciendo este proceso electoral. Yo me pronuncio
porque lo que avancemos en la democracia, lo continuemos, no lo retrocedamos. Incentivarlo. Y curiosamente, maestro, y miren, muchachos, los fenómenos que se están dando, quizás ustedes ya lo detectaron. Voy a citar un caso en particular. El candidato del PRI a la gubernatura tiene un director de difusión, voy a decir su nombre, Pedro Mazón, que no lo localizas en ningún lado, que no asiste a la oficina de campaña, que no saben en dónde están y dónde lo encuentras, que tienen su teléfono pero tienen prohibido dártelo. ¿Cómo un director de difusión en una campaña, en esa tesitura donde no puedes dialogar con él, donde no lo puedes localizar, donde tienen prohibido dar su teléfono? Que me perdone Pedro Mazón, pues no sé qué está haciendo ahí. Caso particular que lo hayan puesto para generar un daño, pero por el estilo están todos los candidatos. No tenemos en la mano un solo reporte de prensa de sus actividades, ni de nada para que la ciudadanía se entera de qué están proponiendo o qué están haciendo. Y en ese caso, pues no sé ustedes cómo vean los pronósticos o qué es lo que vaya a suceder en este estado. Yo lo que creo es que mucha gente no va a acudir a votar. Y que la gente que va a acudir a votar va a acudir porque tiene un compromiso de partido duro. Entonces es muy probable que la contienda en realidad sea muy simplemente entre el PAN y el PRI. Es posible que la gente de Morena participe, ¿sí? Porque tienen esta ilusión, etcétera, pero la mayor parte de la gente con la que a mí me toca hablar o que yo he podido, me han cuestionado tanto las elecciones que dicen que ellos no van a votar porque no creen en eso. Y es una gran cantidad de gente, y a mí eso me preocupa un poco. ¿Qué opinas tú, Sandino, de ese abstencionismo? Yo creo que es comprensible que los ciudadanos en general, sobre todo los más jóvenes, ante una campaña mediática continua que nos dice que política es igual a corrupción, que político es igual a corrupto, que función pública es igual a corrupción. Vota por mí porque yo soy menos ladrón, dicen. Por ejemplo, eso es una barbaridad, ¿no? Que alguien se ponga como que, bueno, yo robo poquito, entonces yo soy mejor. Aquí lo que nos ha sucedido es algo dramático, y es que los partidos políticos no han cumplido su papel de ser educadores políticos del pueblo mexicano, y lo mismo aplica para Baja California Sur. Sí. Y el caso de Morena es un caso ejemplar, porque simpatías aparte que tengamos con el partido Morena, le sucede lo mismo que le sucede a los otros partidos, no tienen militantes. O Morena, que sería como que el que juntó más militantes en mucho tiempo, realmente no los convoca a esta asamblea permanente que debía ser el partido. Los partidos políticos, dice la Constitución mexicana, deben de representar no a los ciudadanos. De hecho, son la vía como los ciudadanos llegan al poder, la vía como los ciudadanos hacen que funcionen las instituciones de su estado o de su sociedad o de su nación. Y lo que vemos es una gran separación entre los ciudadanos. ¿Cómo superar esta separación si solo convocamos un día a que voten los ciudadanos? Pues mostrando cómo funciona el Estado. Y mostrándoles primero, yo creo que cómo funcionan los partidos políticos, que deben de sostenerse con el financiamiento de sus militantes y no con financiamiento público. El gran problema de los partidos de izquierda, como el PRD, por ejemplo, fue que cuando les abrieron la llave del financiamiento público, inmediatamente dejó de tener militantes y comenzó a tener puros empleados. Exactamente. Se prostituyó, por así decirlo. Maestro, sí. ante esa situación que va a ser evidente y que va a haber abstencionismo, ¿cuáles son sus pronósticos en materia de resultados? Lamentable. Yo debo lamentar y condenar que se dé una atonía, una desazón para votar. Debemos de votar. Pero también hay una razón por la que decía el maestro Rovira que la gente no vota, porque no cree, y no cree en los partidos ni en los políticos. Y yo considero que en estos momentos, a 14 días de campaña, llevamos un empate técnico entre Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario No hay nada para nadie, por Mitofsky, la casa acreditada que tomó la foto el 23 de marzo, dice que hay un crecimiento de Acción Nacional en 10 puntos en comparación del partido, pero desgraciadamente, y que no se vayan a molestar mis amigos albiazules, sí, 10 puntos es, en esta sociedad subcaliforniana, es un empate técnico. Así es. Y se da este problema en las propuestas. Yo he escuchado a los jóvenes, a Ricardo Barroso, que lo estimo, como estimo a Carlos, hablar en sus mensajes
pero por más que le esculco a sus expresiones, necesito ubicar propuestas viables, positivas y sobre todo aterrizables. Y yo cuento el chiste de un amigo mío que se llama Paulino Molina, al que le mando un saludo. Él fue diputado gracias a una propuesta: regresar el carnaval del estadio, donde en un momento desafortunado se llevó por parte de una administración municipal, y espero que usted no se sienta agredido. No, para nada. Comparto. En que se hacía en un estadio el carnaval. Carnaval es carne, es soltura, es libertad, displacimiento, y se tiene que hacer a un lado del agua que excita los sentidos, no en un estadio donde dábamos vuelta ahí, ¿no? Y mira, jaló el señor diciendo: yo voy a regresar el carnaval al mar. Y él nada tenía que ver. Debemos de evitar eso. Debemos darle propuestas claras. Regresándome un poquito a este punto de análisis, a la ciudadanía hay una cosa muy especial que hay que hacerle saber. Si bien es cierto que pueden no estar de acuerdo con las propuestas, porque mira que hay propuestas como la que quiere comprar un helicóptero para combatir los ratoncitos en la zona rural, que me parece descabellado, ni idea tiene lo que cuesta sostener un aparato de esa naturaleza, y otras muchas que más que propuestas parecen bromas. Si bien es cierto que pueden no estar de acuerdo con ningún candidato, no es la forma de manifestarlo dejando de ir a votar. ¿Por qué? Porque el porcentaje que necesitan todos esos partidos patitos que han nacido es muy poquito. Si la división de los votos dentro de la urna, como dice la ley, entre el porcentaje que necesitan son poquitos, con mucha facilidad alcanzan ese 2% y prevalecen tomando de la bolsa de nuestro dinero, etcétera, etcétera. Pero si toda esa gente que no le gusta ningún partido se vuelca a las urnas y cruza toda la boleta o le pone la leyenda "no me gusta ninguno", se va a llenar la urna. Y al hacer esa división, difícilmente muchos partidos van a poder sostener su registro. Y vamos a deshacer de ellos. Si no nos gustan, pues hay que deshacernos de ellos, porque nos están costando finalmente. Mentiras que es por un evento democrático, ni que va a cumplir con la democracia que platicamos hace rato. Es toda una simulación. Y ellos son parte de esa simulación, ya son parte del botín, pues ya están contentos. Pero somos los ciudadanos los que podemos deshacernos de ellos a través de nuestro voto en la urna, para que esa división se haga más difícil y quienes realmente tengan un porcentaje significativo en la sociedad permanezcan, con otras exigencias que debemos de hacer. Yo creo que de lo que estamos hablando además es de carnavales, por lo que he visto. Y debo decir que no me sorprende, porque justamente estamos viviendo en una época en la que toda la vida pública se ha convertido en espectáculo. Un show. En un show. Y lo que importa muchas veces de estas campañas no es ni siquiera, no son las propuestas, ¿sí? La gente no se queda con las propuestas ni vota por las propuestas, vota por el espectáculo que le están dando. Y eso lo saben bien los que están haciendo las campañas, ¿sí? He visto candidatos que salen a bailar con unas botas picudas y cámaras de tamaño hasta acá. He visto candidatas que salen en bikini a bailar con sus amigas en bikini, ¿no? He visto candidatas que salen cantando, ¿no? He visto... toda clase de desfiguros. Sí, desfiguros, yo diría, eso es espectáculo, ¿no? Y realmente están resultando unas elecciones muy divertidas, ¿no? Y si uno mira el tipo de propuestas que hacen unos candidatos y otros candidatos, no queda más que tomarlas con humor. Y ahí es donde está el problema. Sandino, ¿tú cómo ves a los candidatos actuales en relación a lo que está diciendo? Pues a mí me parece que un llamado, por ejemplo, a la abstención o un llamado al voto nulo sigue siendo, bajo las actuales leyes electorales, sigue siendo un desperdicio de la energía social. ¿Cuál debía ser la búsqueda de un ciudadano que no está de acuerdo con este sistema político de partidos? Debía de ser su responsabilidad modificarlo para que funcione adecuadamente. Lo más importante o lo más avanzado, digamos, de la vida en común es poder tomar decisiones en conjunto. Entonces, el sistema de partidos no funciona. Yo no estoy de acuerdo en que haya que anular a los partidos pequeños. De hecho, yo creo que debe haber partidos, incluso partidos municipales. Ahora, eso no significa que a todos hay que financiarlos. De hecho, no habría que financiar a los partidos políticos en absoluto. Lo que habría que abrir son los medios de comunicación con la población. Que eso es otra parte muy importante de la democracia. Los medios de comunicación en Baja California Sur
con la excepción del compañero de Hola TV que nos tiene aquí sentados, pero no son medios, me está doliendo. No son medios de comunicación plurales y que generen polémica. Por lo común tienen un atavismo o un lastre más bien de la cercanía con el poder o contra el poder. No de ser lo que dice la palabra medio, que deben estar al medio. Los medios de comunicación, por supuesto, que tienen que mantener un sistema de financiamiento adecuado para sus propósitos mercantiles y sus propósitos de sostener su nómina, etcétera, pero eso no implica necesariamente que las líneas editoriales tengan que estar tan dirigidas. Eso también hace que los ciudadanos se alejen de la política, porque ¿dónde es donde ve uno al político? Uno ve al político cuando va a su casa a tocar a la puerta de la casa, no, lo ve en el periódico, lo ve en la televisión, lo escucha en la radio. Ahora, finalmente, esto me lleva con lo que tú dices, maestro. ¿Cuál sería el punto, y ojalá y esto sirviera como un consejo de alguien tan sabio como usted para los candidatos, para que la gente, lejos de anular su voto o dejar de ir a votar, qué tienen que hacer para incentivar a esa sociedad a que asista a emitir su voto con responsabilidad? Voluntad. Voluntad para no ser payasadas. Voluntad para regular el documento básico que es la ley electoral. Si leemos el nuevo tratado electoral que tenemos los californianos, nos daría vergüenza. ¿Cómo se quiere cercenar a los candidatos independientes al cargo de gobierno del Estado? Le dice, entrégame 18,000 firmas. Irónico. 18, irónico. Con 18,000 usted nada más se hace un partido político. Así es. Sí. O sea, ¿por qué escuchar en sus labios, lo escuché yo, a la presidenta del IE decir, en este estado lo que importa son los partidos? Y con un financiamiento prácticamente. ¿Por qué? nulo. Por lo que dice el maestro Sandino, más que cercenar a los partidos pequeños, a las voluntades pequeñas, hay que motivarlos, regular la ley, dejar de hacer payasadas, como se hizo con la sustitución de los candidatos por la equidad de género, de que si no soy yo es mi esposa, y agarraron a las dos señoras, me refiero a Acción Nacional, las trajeron a una conferencia de prensa, las señoras, con todo mi respeto, estaban asustadas. Van a ser los Juanitos. De un minuto a ser amas de casa, al otro minuto ser candidatas con un peso específico de una población como es Mulegé, que es el municipio más grande de este país, a traerle y estar sentadas asustadas ahí. En las conferencias de prensa les batallaba para salir la voz, para sacar la voz. Entonces, dejar de hacer payasadas. Tenemos que luchar los subcalifornianos, queramos o no queramos, de perfeccionar nuestras instituciones. Un refuncionamiento del IE, donde la mano ciudadana esté presente, que no estén los partidos. Eso es. Esto me lleva a comentar con lo que acabas de decir. Históricamente los candidatos del PAN que participaban más de a fuerzas que de ganas, que luego llegaban a su casa y le decían, ganaste. Ay, ¿y ahora qué hago? Es lo que les pasó a estas señoras. Y una cosa muy importante, miren ustedes, en el caso particular de mi esposa y con algunas mujeres que he comentado y que les pregunto acerca de esa dichosa equidad de género que lo presentan con bombo y platillo, muchas mujeres no están de acuerdo. Y muchos de sus razonares dicen, oigan, entonces quiere decir que somos tan tontas que si no es por término de ley no podemos participar. Debería ser por capacidad. Y yo me iría aquí un poco más. En lo personal estoy estructurando una iniciativa para hacerla llegar a través de mi legislador, para que se respete esa equidad de género, pero que en las boletas, en cada uno de los candidatos a los puestos de elección popular, aparezca un hombre y una mujer, y que sea la ciudadanía que decida cuál partido, cuál propuesta es la mejor, y si es el hombre o es la mujer quien quiere que lo gobierne. Eso sería equidad en todos los sentidos, también para quien elige, para quien determina quién quiere que lo gobierne. Ahí está de origen el conflicto de cómo se eligen los candidatos dentro de los partidos políticos. No más por cumplimiento. El tema de la democracia al interior de los partidos es otro gran tema. Si no hay democracia al interior de los partidos políticos, que son los que se deben de ser los garantes de la democracia, pues significa que cuando lleguen al poder no van a poder ejercer esa democracia, porque no hay una cultura democrática dentro del propio partido político. Entonces, hay que renovar a los partidos políticos y darles un sentido, el sentido que dice la Constitución. No hay que inventarse nada. Ahí dice la Constitución para qué son sujetos de interés público. Sí, y no lo cumplen.
que deben de representar el espectro ideológico del pueblo de México, en este caso el pueblo Y esto me lleva a una pregunta y te la hago a ti, profesor. Tienes toda la razón, pero aquí me salta, porque lo he vivido, en que el público, los ciudadanos, dicen, ¿y qué están haciendo los partidos? Los partidos los compones tú, los ciudadanos. Entonces lo que tiene que hacer también el ciudadano, y quiero preguntarte eso, es que tiene que ir a los partidos, tocar la puerta y meterse y participar. Cuando toda esa gente se mete a ese partido, se acaban todos esos cotos de poder y todas esas manipulaciones. Bueno, cuando inició el Zoom, los 80s, no se acuerdan, ¿no? Que hubo una desbanada del PRI y que el Partido Comunista, que entonces era proscrito antes, por fin pudo tener su registro. Cuando Ajá. daba vergüenza ser de izquierda. Sí, fui de hecho a sacar mi credencial del Zoom como fundador y luego saqué la del PRD, ¿verdad? Ahora me da vergüenza pensar que alguna vez estuve en el PRD, ¿no? pero entiendo que entonces era el partido que nos ofrecía la esperanza, ¿no? De un cambio hacia la izquierda. Y he estado pues yendo a las reuniones de Morena y he estado sopesando la participación en los partidos. Yo pienso que justamente no hace falta que el ciudadano esté yendo, participando en el partido como un militante, sino tiene que ser desde su lugar de ciudadano, tener la ocasión de poder alzar la voz y decidir. Entonces, porque si no nos va a pasar lo que pasó justamente en el PRD. Volvemos a lo que decía la modificación de la ley. Que la gente, que los que eran, digamos, el pueblo simpatizante y los militantes del PRD terminaron convirtiéndose en empleados de una nueva institución que igualmente se corrompió, que igualmente empezó a entrar al mismo juego, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas que yo admiro de un proceso nuevo, que todavía no sabemos qué resultados va a tener, pero parece que es muy prometedor, es lo que está pasando en España con Podemos. En Podemos la gente no se organizó en un partido, sino que eran círculos, células organizadas en pequeño, que hicieron una red. Y esa red empezó a tener sus propias decisiones como ciudadanos y empezaron a sacar sus propios candidatos y lograron tener un diputado en el Parlamento Europeo, sin tener un partido, ni tener registro, ni tener nada, ¿no? Entonces eran ciudadanos tomando sus decisiones. Ahora no sabemos realmente a dónde va a llevar lo de Podemos, pero pensamos que es un ejercicio ciudadano que es interesante de seguir. Pues el ejemplo. El caso español es ejemplar, hay que estudiarlo como los casos de los países latinoamericanos, pero ahí es donde está la clave también de los pasos a seguir. En el caso de España, bueno, vamos a poner el caso de Grecia, donde este partido que se llama Coalición de Izquierda Radical, o Syriza, que son el acrónimo en griego, el domingo gana las elecciones, indiscutiblemente, es decir, nadie dijo, oye, recuerdo, el domingo ganó las elecciones y el lunes ya estaba tomando decisiones el nuevo presidente de gobierno. ¿Qué significa? Que ya había una estructura del Estado funcionando, profesional, con plazas fijas, bien estructurado, y entonces solo cambian los cargos políticos. El caso subcaliforniano, el caso mexicano, tenemos graves problemas estructurales porque un cambio de gobierno implica un cambio de estructuras burocráticas y eso no lo resiste ningún régimen. De hecho, se vuelve un lastre para quien entra a gobernar, se vuelve un lastre de tener que estar acumulando más funcionarios al meterse a la campaña. Como no hay una estructura clara que cumpla con la ley del servicio público profesional de carrera, pues se vuelve muy inestable. Entonces los procesos de transición, incluso de un partido a otro partido, o de un partido hacia ese mismo partido, pero con otros grupos de poder, hace que el Estado entre en un proceso, una dinámica muy terrible, donde cambian las cosas, hay mucha incertidumbre. Si Baja California Sur tuviera aplicada, tiene una ley, por cierto, el Servicio Civil de Carrera, lo tuviera aplicado, estos cambios no nos parecerían tan nefastos. A mí lo que me gustaría escuchar para concluir es más bien de los candidatos actuales ver sus propuestas políticas, porque todos nos pueden ofrecer un tren de alta velocidad entre La Paz y Los Cabos, sí. Todos nos pueden ofrecer un puente que atraviese de la 16 de septiembre al Mogote, o sea, todos nos pueden prometer lo que sea, pero, a ver,
en propuestas políticas reales para democratizar la vida de Baja California Sur, yo no he escuchado hasta ahora una sola propuesta. Ahora mira, de alguna manera esto que comentas nos regresa con el profesor a lo que decía de que tiene que modificarse la ley necesariamente. Pareciera ser que estamos a punto de llegar nuevamente a la época en que Calígula nombra a su caballo senador. Así es. Y es triste ver cómo todos los partidos se han dedicado más por darle un espacio a las organizaciones, a la CTM, a la CROC, etcétera, etcétera, que aquellos que representan el interés de los ciudadanos. Ahorita que preguntabas de los candidatos, yo estoy asombrado y a veces, como dices tú, hasta causa motivo de risa, ver de propuestas que son totalmente intrascendentes. La gente quiere escuchar que un gobernador que tenga sesos y que tenga sesos, que diga que no le tiene miedo y que no sea mafia con Sematur y que le va a dar entrada a 2 o 3 navieras más para que haya competencia y los precios bajen y el servicio mejore. Un gobernante que no le tenga miedo a los transportistas y actualice el sistema de transporte y trace las rutas no por donde ellos se les dan su gana, sino por donde debe de ser funcional. Y un director de tránsito que no le tenga miedo a los automovilistas y los infraccione cuando dejan subir con la banqueta y la gente de la tercera tiene que bajarse a la calle con el riesgo de accidentarse, y muchas otras cosas más que vemos a diario. Les voy a citar ahorita una cosa muy particular que a mí me llamó mucho la atención. A Peña Nieto le reclaman muchas cosas y le echan en cara, y que está manteniendo una bola de holgazanes y que mucha gente que no se necesita, que una carga burocrática enorme que la mantenemos nosotros. Empieza a hacer un tamiz en Comisión Federal para efectivamente echar fuera a los que no se necesitan y que andan nada más de adorno ahí ganando un dineral y que con unas pensiones que se jubilan millonarias, y ahora lo critican, que porque va a generar un desempleo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere el público? Exige una cosa y cuando se toman acciones se exige otra. Y en materia de seguridad, somos sumamente perversos. El delincuente está quemando un negocio, está destruyendo el patrimonio, y si no hace nada es motivo de crítica. Pero si la fuerza pública ejerce su poder, porque es un poder que está reservado para el Estado, lo ejerce, mira nada más cómo lo está golpeando. Entonces, ¿qué queremos realmente? También los ciudadanos tenemos que centrarnos en una condición y en una disciplina real, pero no podemos estar exigiendo las dos cosas porque no se pueden cumplir. Y todo tiene que ser acorde con la ley. Mira, en materia de seguridad pública es un desmán todo el país. No sé qué opina usted. Mira, yo no me quiero ir de esta mesa si no señalo algo vital y algo que no se da en este estado: el continuar el crecimiento. Si creo en la refundación de las instituciones para que se mejoren muchas cosas, también creo que debemos de mantener lo que se ha logrado. No es secreto de que en Baja California Sur, en la zona sur de esta península, se realizaban los plebiscitos y se eligió por plebiscito a uno de los mejores gobernadores de la época pasada de esta entidad, a don Agustín Arreola, en el 20. Después entramos en una lucha ejemplar que hasta hoy creo que no ha sido superada, como es el Frente de Unificación Subcaliforniana en sus diferentes expresiones, donde había libertad de expresión, donde había derecho a expresarse y decirle al gobernador: usted es un tirano, como se le dijo a Bonifacio Salinas Leán, o como se sugirió a Mújica que presentara su dimisión. O sea, olvidamos esas cosas, como olvidamos que había juicios orales en el 30 en este distrito. Los jueces de paz y muchas otras cosas. Y sobre todo los municipios, que existían los municipios. Entonces nosotros echamos atrás lo que se ha logrado y desoímos a la maestra de la vida, que es la historia. Y concluyo en lo que se refiere a los partidos: lo que falta es lealtad. Lealtad para la ciudadanía, que, como dice el maestro Sandín, son instituciones de interés público, que nosotros lo estamos sosteniendo con mi modestito de impuestos, ahí va para el financiamiento de los partidos y todo. Entonces deben de serle leal a la gente, deben de ser leal al militante. Así es. Entonces estaba parado en una calle y vi una Suburban del año con un letrero: una señora para candidata a diputada federal por el PRI en San Lucas. Un hombre de una mujer que empieza a militar en este año en el PRI de diputada federal. ¿Cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos profesionistas están en la antesalita de una candidatura? De esa posibilidad. Y ella llegó hace 2 meses, es priista, hace 2 meses es candidata.
O sea, Pero ¿acaso no pasó eso con el actual candidato del PRI a la gubernatura? Es decir, la decisión se tomó en el centro de la manera más puramente centralista. así es. usos y costumbres. No hubo una decisión de los militantes del PRI. Y del PAN y del etcétera, etcétera. Seguramente ni siquiera hay padrones de militantes en los partidos políticos que están en este momento en Baja California Sur activos. A eso me refiero, maestro, que se deben de corregir y de perfeccionar esas cosas, pero con esos dos sentidos, lealtad y reconocimiento. Profesor. Pues es que yo sinceramente no creo que los olmos nos den peras. Yo, sí, no. Yo vi esta función que usted dice de lealtad al revés. Disciplina. Sí, una persona que quería ser candidata por el PRI en el estado de Chiapas a la gobernatura, tenía una buena campaña, mucha gente que lo seguía, estaba haciendo propuestas, tenía sustento social. Hubo una gira del presidente Peña Nieto, ¿no? A Chiapas, y entonces le presentaron a la señora que quería ser candidata, y entonces le dijo: tú quieres ser candidata a gobernadora, tú no puedes ser candidata a gobernadora, tú eres mujer. Así es. Sí, si lo digo ahorita es porque yo lo sé y porque sí. ¿Y la equidad? Exactamente, entonces yo digo, cuando se habla de lealtad del centro de los partidos, creo que se está pidiendo algo que ahorita los partidos, como están conformados en México, no pueden dar. Porque ellos tienen lealtad, sí tienen mucha lealtad, a los bancos, al Fondo Monetario Internacional, A intereses sí, al particulares. Banco Mundial y a Obama. Si quieren que les diga más, creo que nuestros candidatos ni siquiera se están eligiendo en el centro. Y creo que hay poderes mucho más fuertes que el mismo gobierno Son los que deciden. está decidiendo quiénes son nuestros candidatos. Pues, y amigos, yo ahí me voy a parar porque esos poderes suelen ser muy malvados o quienes suelen decir la verdad. perverso. Así es. Amigos, el tema es inagotable. Quisiéramos estar aquí más tiempo con ustedes, pero les voy a pedir, a manera de resumen, una conclusión. Es importante leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leer enseguida de eso, leer la Constitución Política de Baja California Sur. Quien la lea se llevará una gran sorpresa y verá que no hay que inventarle nada a este país, solo hay que aplicar esos principios tan generosos que nos dejaron los constituyentes del 17 y nuestros constituyentes del año 75 de Baja California Sur. Perfecto, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y muchas gracias por esta plática tan sabrosa. Que espero que Maestro. Yo recomiendo al ciudadano que vote, que en esos 3 minutos que tiene enfrente de ese cajón que nos ponen para que votemos, hagamos un juicio rápido, un juicio sumario, y que abramos el corazón y le demos el voto a quien más nos convence. Yo quiero cerrar este espacio con una reflexión. Alguien hacía un comparativo y afirmaba, después de un análisis y de vivencias, decía: Japón es un país pobre que vive en la riqueza, y México es un país rico que vive en la pobreza. Y él decía o establecía cuál era la diferencia. Dice, son 3 factores: orden, respeto y disciplina. Y yo creo que esos 3 factores, si sabemos aplicarlos y respetarlos, los partidos, los candidatos, los ciudadanos y los comunicadores, podremos avanzar. Se los dejo de tarea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.